Bueno, nuestra porción esta semana, ¿cierto? Vejar en el monte. Quizás es un nombre bien significativo, ya que es eso, en el monte. En el monte pasaron muchas cosas. Podríamos decir que la palabra monte, ¿cierto?, está bien arraigada ante los hijos de Israel en diferentes contextos, épocas, ciertos momentos, donde realmente han sucedido cosas bien impactantes, digamos, para el pueblo de Israel, sobre todo sabiendo que la palabra profética más segura que tenemos, la cual, cierto, es la Biblia, la Torá, fue revelada en un monte, en el monte Sinai. Esta porción así comienza diciendo: el Eterno le habló a Moshe en el monte Sinai. Habla a los hijos de Israel, diles: cuando entren en la tierra que les daré, la tierra guardará reposo para el Señor. Es decir, el Eterno les está advirtiendo a los hijos de Israel, así como ascendieron, ¿cierto?, aquí al monte Sinaí, apartaron un tiempo, guardaron mis reposos, así también dejarán descansar la tierra. La tierra guardará un reposo. 6 años trabajarás, 6 años podarás tu viña, recogerás sus frutos, pero el 7º año la tierra será de completo descanso para el Señor. No sembrarás ni tu campo, ni podarás tu viña, salvo lo que nazca espontáneamente. Esta porción nos habla acerca del año del Shemitah, significativo, ¿cierto?, en un paralelismo con el Shabbat, el día 7. 6 días trabajarás, harás toda tu labor, y el 7º día será reposo para el Señor tu Dios. No harás labor alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu criada, ni nada, ¿cierto?, que está bajo tu posesión. Todos debían guardar reposo. También los años debían guardar su reposo, las semanas de años debían guardar su reposo. Y bueno, pasamos de diferentes, ¿cierto?, conceptos que pasan en Shabbat. El Shabbat recuerda que Él descansó, ¿cierto? Por eso brindamos, ¿cierto?, y bendecimos el día viernes diciendo: Dios descansó en el día 7, hizo todas las cosas, y hoy día hacemos un brindis recordando que Él descansó en este momento. También tenemos, ¿cierto?, ese contexto del reposo. Hay que descansar la tierra, el trabajo. No todo en la vida es trabajar. ¿Es el hombre para el trabajo o el trabajo para el hombre? ¿O el hombre vive solo para trabajar o trabaja para vivir? ¿Es el hombre para el Shabbat o es el Shabbat para el hombre? Es como siempre el dilema. Y lo cierto es que es el trabajo para beneficiarnos, para vivir. Es el Shabbat para beneficiarnos y descansar. Es también el fruto de la tierra y toda la bondad que tiene para nosotros agradecer, ¿cierto? Y permitir que ésta también descanse, que se reponga. No podemos explotar nuestros recursos, nosotros mismos, nuestra persona, la tierra y el resto del pueblo de Israel. Hay, ¿cierto?, estos mandamientos de descansar un día, es algo que quizá en el mundo antiguo es una revolución. En el mundo antiguo existía la esclavitud. ¿Quién descansaba en la esclavitud? Si el amo, el Señor, decía: haced esto, habría que hacerlo, sin importar las consecuencias. Pero la Torá nos habla, la Biblia, ¿cierto?, acerca de estos mandamientos que son humanitarios, son humanos para nosotros. Nos enseñan no solamente a esforzarnos, que hay que trabajar en la vida, que hay que hacer esto, otro, trabajar, plantar la viña, después podarla, venderla, ¿no? O sea, hay un tiempo para todo. Hay que descansar también. Cuando uno asciende a un monte, porque esta para allá se llama vejar. Bueno, subir un monte no es sencillo, no es fácil. ¿Sí? A ver, préstame a ver si puedo dejarlo acá, quizás que me apunte directo, lo doy vuelta. Juan Carlos, ya lo veo, mira, aquí me vas a ver como nunca. Nunca me viste de tan cerca, Juan Carlos, ya. Ahí queda perfecto, ya. Vamos a mover un poco el micrófono.
Tengo todos los micrófonos ahí por ahora. Ahora parece radio esto. Bueno, creo que ahí está bien, ¿no? Volviendo a conectar. Parece que se puso inestable el internet. Oh, se fue la señal. No fue bueno, parece hacer esto. A ver, volver a conectar. Que puede ser que, como me alejo de allá, haya más señal hacia afuera. Bueno, en fin, ¿qué es lo que decíamos? Que cuando... No se me va la señal. Mejor tómalo tú. Porque yo creo que más cerca de allá hay más señal. Bien, disculpen ahí el detalle técnico. Entonces, cuando uno haciendo un monte, y de hecho cuando uno mira a veces como las imágenes del éxito de las personas, siempre están como ascendiendo, ¿no? De hecho, el éxito siempre va como una curva ascendente, de lo que sea, experiencia, conocimiento, dinero, terrenos, a lo mejor, lo que sea, siempre el éxito como que va en una cumbre, ¿no? Uno va ascendiendo, quiere subir. Y bueno, cuando uno asciende y llega el momento, ¿no? Por ejemplo, Israel fue ascendiendo. Esta parashá también habla, ¿cierto?, de los mandamientos del tiempo. Santificar el tiempo, nos habla del tema de contar el Omer, ¿cierto? Contar los años, las semanas de años, y nos habla un poquito del tiempo. Para subir un monte hay que esforzarse, hay que trabajar, hay que luchar, hay que tener una disciplina. Nadie llega arriba del monte si no tiene, aunque sea la capacidad de llegar hasta allá, o de repente, ¿cierto?, de armarse el valor, el equipo, la comida, el trabajo y el esfuerzo, ¿cierto? Me acuerdo que hace poco yo quería escalar un monte, quería ir a un cerro, hace tiempo que quería subir un cerro. Le dije a uno de mis colegas ya en el trabajo, al final armamos como un grupo, yo le dije, vamos a tal parte, y fuimos, y resulta que era el cerro más alto de Santiago. No me dijo antes. Entonces la verdad fue un poquito difícil llegar hasta arriba, porque literalmente había que escalar en una parte. Entonces uno se resbalaba, así. Yo creo que, gracias al Eterno no me caí, pero iba con mucho cuidado, nunca había escalado. Se le ocurrió subir al monte más alto. Pero bueno, había una niña también. Había una niña que fue con nosotros, pero la niña no era capaz de subir. Además la madre la llevó con unas zapatillas planas. Entonces se deslizaba todo el tiempo. Finalmente, con las personas que fui, la tuvo que llevar con la vara y la subió todo el camino. La animaba para que subiera. Pero teníamos que detenernos en muchos momentos. Había que tomar agua, descansar un poquito del sol. Había que esperar a la niña también porque se desanimaba, porque no podía. Después la bajada fue otro tema porque también se iba hacia adelante, entonces estaba asustada. Y bueno, yo apenas iba con mucho cuidado nomás, aprovechando la velocidad que no era tan rápida gracias a la niña. Entonces iba tranquilito. Pero bueno, lo logramos, subir y bajar ese cerro. Creo que ese era el Cerro Manquehue, pero es alto, es bastante alto para hacer una escalada. Entonces, cuando uno sube un cerro es un trabajo difícil. Hay que tener zapatillas especiales, equipo por el frío, a cubrirse del sol también si es que hay sol, porque uno se quema muy fácil. Comida, y hay que tener la disciplina de llegar hasta arriba. Bueno, el pueblo de Israel tuvo que subir a un monte, ascender a un monte. Digamos que pasó del lugar más abajo, ¿cierto?, más hondo que había, que era Mitzrayim. Era un sitio, ¿cierto?, donde río abajo está, y luego tuvo que pasar por el desierto y subir un monte. Sabemos que fue Moshe literalmente quien subió más allá que todos, pero todos se tuvieron que colocar hasta ahí. No fue un trabajo fácil. Sin duda tuvieron que tener jornadas, campamentos,
ver cómo se iban a alimentar, cómo tenían que distribuir la comida, los tiempos con la familia. Muchos tenían niños, animales, bueno, todo era una preocupación. Llegar a un monte y ascender hasta el lugar más alto no era nada fácil, ni gratuito. Y además eran muchas personas. O sea, ya si suben a un monte 2 personas que saben, listo, se acabó. Fácil, pero si van 5, 6, de repente va una niña, por ejemplo, como les dije, con zapatillas planas, que se cae acá, o sea, que se desliza todo el tiempo, difícil. No es fácil ascender un monte. No es fácil para la gente ascender a lo que le llaman el éxito. No es fácil llegar hasta arriba, un monte. A veces nosotros queremos esforzarnos, trabajar para conseguirnos llegar hasta arriba del monte. Pero Moshe no se quedó arriba del monte. El pueblo de Israel no se quedó arriba en el monte, allá, cercanos de la presencia del Eterno, donde Él les mostrara la facilidad, a lo mejor, de su gloria, de estar ahí y permanecer ahí, al calor de su gloria. Había que descender del monte y había que llegar a la tierra, que el Eterno les estaba diciendo, bueno, desciendan y vayan a la tierra, conquístenla, trabajen. Pero, cuando entren, denle descanso a la tierra. No piensen, ¿cierto?, de que la vida se trata solo de trabajar, producir. Finalmente llegan a abusar de la tierra los va a vomitar, dice más adelante. Los va a echar. Entonces, tengamos cuidado nosotros de el fin con el que trabajamos, pero también el proceso. Porque si bien es cierto que el fin de que Israel llegó al monte Sinai y recibió la Torá, recibieron los mandamientos, todo eso fue grandioso, extraordinario. Pero tenían que descender y ponerla en práctica. Tenían que descender y aprender disciplina. Algo que un pueblo que fue esclavo quizás conocía solo del duro trabajo, día a día. No sabía mucho del descanso, sino, bueno, más ladrillo, más azote, más presión. Entonces a veces en la vida quizás a todos nos puede pasar que cada vez nos pongamos más y más presión, ¿cierto? A lo mejor ya llegamos a nuestro punto, nuestro pic, llegamos a lo más alto, pero no siempre nos podemos mantener ahí. A veces estamos en una relación con el Eterno en lo más alto, pero hay que descender también. A veces estamos súper bien en un momento con nuestra familia y de repente pasa algo. Estamos bien en el trabajo y pasa algo. No siempre se está ahí arriba, en la cima del monte. Esta es una parashá que nos habla de hay que descender y hay que saber cómo vivir. Hay que saber descansar también. El Shabbat para nosotros es un santuario en el tiempo. La Shemitah era un santuario en el tiempo. El Yovel un santuario en el tiempo. No solamente para descansar, para alegrarnos, para disfrutar. Yovel, ¿no? Un jubileo. Un júbilo. Hay que estar felices. Es un tiempo de libertad. Tenemos que darnos cuenta, y el Eterno pone el ejemplo de la tierra. Aunque tú no trabajes ese año en la tierra, aunque tú no podes tus viñas, la tierra va a dar igual. Te va a dar igual ese año. Entonces a veces uno podría estar obstinadamente obsesionado con alguna cosa. Y a veces nosotros queremos algo. Y de repente miramos al lado y hay otra persona que lo consiguió así de fácil. Ni siquiera se esforzó, alguien se lo regaló. Yo me esfuerzo toda la vida por algo y alguien lo tiene gratuitamente. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿qué pasa, no? ¿La vida es justa o no es justa? Hay gente que en medio de todas estas cosas que pasan en la vida termina desfalleciendo, termina desanimado. El Eterno dice, oye, aunque tú trabajes la tierra, todo esto, ese año te va a dar igual. No la trabajes, te va a dar un fruto de todas formas. O sea, tranquilo, tranquila. Tú dedícate a contar estos años. De tal forma, como dice, ¿cierto?, el proverbio, ayúdame a contar mis días, mis años, de tal forma de traer a ellos sabiduría. Aprendamos a contar el tiempo. A veces estamos quizás en la semana y no nos damos cuenta, ya es viernes, sábado. Y a lo mejor el tiempo pasa de una manera tan rápida que no les traemos el valor a cada momento.
La Torá es un libro de ciclos, de Moadim, las fiestas, ¿no? A todos nos encanta hablar de las fiestas. Sobre todo un hermano que, espero que nos esté escuchando ahí, que le encantan las fiestas. Las fiestas son ciclos, son tiempos, estaciones, son momentos. Y los momentos son para vivirlos, contarlos y disfrutarlos, cada uno de ellos. Esta parashá nos enseña a disfrutar el tiempo. La tierra no se venderá de forma permanente, la tierra es mía, dice la parashá. Ustedes son solo forasteros y peregrinos para conmigo. Así que a toda la tierra en posesión suya le otorgarán el derecho de ser redimida. Nada en esta vida es permanente, constante, toda la vida. De hecho, el Eterno nos dice lo que ustedes creen que es suyo, porque de hecho, cuando uno habla de la propiedad privada, mi cuerpo es mi propiedad privada, digamos, esta es mi propiedad, después quizás lo que poseo, pero la gente también posee tierras, y en el mundo antiguo esto se veía sobre todo en las tierras, la propiedad privada. Dice, no, la tierra no es permanente para nadie. La tierra es mía. Ustedes son los extranjeros. O sea, a toda posesión que tengan, le otorgarán el derecho de ser redimido. Y este es un concepto que quizás no le hemos dado una vuelta a lo que podría significar. O sea, el Eterno dice que toda la posesión que uno tiene, sí, es tuyo, yo te lo di. Pero tú eres extranjero o peregrino. Pero a todo lo que tú tengas, que yo te di, le tendrás que dar el derecho de ser redimido. Todo lo que tienes puede ser redimido. Entonces a veces uno se podría abstraer demasiado en lo que son las cosas, lo que es la vida, lo que es el terreno, lo que a veces es un hijo, una hija, a veces es un padre, una madre, que quizá algún momento no esté. Y a veces nos aferramos mucho a la vida, nos aferramos mucho a alguien, a algo en particular. A veces nos aferramos a las cosas de este mundo. Pero dice, toda tierra en posesión vuestra otorgaréis el derecho a ser redimido. El Eterno en cualquier momento nos puede demandar que nosotros demos nuestra propiedad. De hecho, nos dice, ¿cierto?, que hay que ayudar al pobre, está para allá, a tu hermano que empobrece, al pobre, a la vida del huérfano, al que está en necesidad. Si uno de tus hermanos, a continuación dice, llega a ser tan pobre que tiene que vender parte de su posesión, su pariente más cercano vendrá y redimirá lo que su hermano haya vendido. Es decir, de lo que yo te di a ti, como tu hermano empobreció, todo lo que tú tienes puede ser redimido, porque yo te lo di a ti y deberías darle el derecho a la redención. O sea, con lo que tú tienes, que en realidad te lo presté, por así decirlo, tienes que tomar de lo tuyo y restituir a tu hermano, que perdió lo que tenía. O sea, de una forma u otra, el hermano que está, el pariente del familiar que empobreció y tuvo que vender su propiedad, tuvo que redimir parte, por así decirlo, otorgar parte de su propiedad o de su dinero para comprar a aquel que perdió ese terreno al empobrecer. O sea, toda la posesión tiene el derecho de ser redimido. El Eterno nos podría demandar, en otras palabras, lo que tenemos para hacer justicia, para hacer bondad, para ayudar, ¿cierto?, al prójimo. Entonces, después dice el hombre que vende una casa de vivienda en una ciudad amurallada, su derecho a redimirla es válido hasta que cumple un año de su venta. Entonces después empieza a poner condiciones, porque nadie puede venir tampoco y decir, oye, si esto es de todos, entonces yo demando lo tuyo. Como tú tienes algo más que yo demando lo tuyo. Nadie tampoco puede decir eso. Mi posesión es mi posesión. El punto es que yo siempre tengo que sentir para con el Eterno de que todo lo que me ha dado puede ser redimido. Y el Eterno puede que nos pida aquello que poseemos y tenemos. Entonces cuando uno trabaja siempre para tener más, ascender, no nos damos cuenta quizás de las cosas que vamos tomando en la vida, que son cargas. No hay nadie, ¿cierto?, que pueda llegar a una cumbre tan alta sin dejar cosas atrás. De hecho,
hasta el sudor, no sé, cualquier cosa. Vamos dejando el polvo, siempre vamos dejando cosas atrás para lograr ascender. No hay nadie que pueda ascender con todo. No hay nadie que pueda llegar tan lejos no cediendo en nada. No hay ninguna persona que pueda decir, no, yo he llegado lejos a la vida gracias a nadie, solo a mí. No, siempre alguien le tendió la mano, siempre alguien lo ayudó, siempre alguien de su tiempo, podríamos decir, lo redimió para ayudar al prójimo. Siempre hay alguien que nos ayuda y nos redime. Pero tenemos que entender este concepto como hermanos, ¿cierto? Como una familia. Inclusive la Torá nos habla de derechos, ¿cierto? De aquellos que están pobres, pero también de aquellos que son extranjeros también. O sea, a lo mejor uno podría decir, ya nos apoyamos entre nosotros, pero el que es de afuera, nada. Pero la Torá también nos ordena, ¿cierto?, a tener precaución con esto. También ellos tienen derechos, no oprimas al extranjero. Ustedes mismos saben lo que es ser extranjeros, porque fueron extranjeros en la tierra de Egipto. O sea, ¿por qué entonces ustedes van a oprimir? Fueron esclavos, yo les di libertad, les di tierra, y hoy día vienen otras personas de afuera extranjeras y ustedes los oprimen. No puede ser. Porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni acepta sobornos. Él defiende la causa del huérfano, de la viuda, ama al extranjero que reside entre vosotros, dándoles alimento y vestido. Amaréis a los extranjeros porque vosotros fuisteis extranjeros en Egipto, dice. Deuteronomio 10, 17 al 19. Dice que Él no hace acepción de personas ni acepta sobornos. Muchas veces la gente que tiene algo es como, Señor, yo te doy esto, pero no esto otro. Oh, yo te puedo dar esto, pero no esto otro. Entonces bendíceme tú si te doy algo de mi tiempo. Te doy un día, pero dame tú todas estas cosas. El Eterno no hace excepción de personas. No porque alguien tenga más o tenga menos, lo va a escuchar más o menos. Y menos podemos nosotros pensar que Él acepta soborno de cosas que tenemos, por así decirlo, prestadas de su mano en nuestra vida. Llegamos a ser a veces muy tontos en este sentido de pensar así, que podríamos nosotros sobornar a Dios con lo que tenemos o con lo que somos, si realmente lo tenemos de Él. Y Él ya nos dijo, tenemos que dar la oportunidad que cada cosa que tenemos pueda ser redimida. Y redimida para su servicio. Para eso lo hacemos nosotros. Hay gente que, es cierto, quiere obligar a que otros rediman sus cosas y se las regalen a otros. Hay gente que plantea este estilo. Pero no es lo que el Eterno nos está exigiendo, nos dice. Sino que nosotros estemos dispuestos a poner esto a su servicio. Al servicio de nuestro hermano, de quien empobrece, de quien... Pero es algo de nosotros. Nos exige a cada uno. No nos impone esto. Si lo hubiese impuesto, las cosas serían diferentes. Reinaría el Mashiach aquí, en medio nuestro. Si Él quisiera imponer un régimen así. Pero lo dejó a nuestro libre albedrío, a nuestra prudencia. Entonces, Él poderoso y temible no hace excepción de personas, ni acepta sobornos. O sea, el Señor no nos mira con mejores ojos a nosotros que a alguien que no sea de nuestra tierra, por ejemplo. A veces el pueblo de Israel podría mirar en menos a un extranjero por esto. Es que no les dio la Torá, es que no esto. No hace excepción de personas. Si alguien se acerca a Él, Él defiende la causa de la viuda, ama al extranjero, les da alimento y vestido. Por tanto, ustedes también hagan esto. Si el Eterno es misericordioso, nosotros también seamos misericordiosos. Hay una frase del Talmud que es interesante. Dice, la Torá nos ordena en un solo lugar amar a nuestro prójimo, pero 36 veces amar al extranjero. O sea, hay un mandamiento dentro de la Torá, dentro de la Biblia, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ve'afta l'reaja kamoja. Pero hay 36 veces que ordena amar al extranjero. 36 veces. Una versus 36. Larga la diferencia, ¿cierto? Bastante. 36 es como decir 6 veces 6. 6 veces 6 está casi cerca de ser 7, ¿no? Y 7 tiene que ver con el año de la remisión, el Shabbat, el descanso. Podríamos incluso leer algo así como, en todos esos años que cuentas
del 1 al 6, tienes que amar al extranjero. A veces en el Shabbat o en el Shemitah, en el Shemitah nadie se pelea por la tierra, nadie está trabajando ni recogiendo, recoge el extranjero, el que trabaja, y todos recogen de la tierra, ¿no? Porque en el año, del año 1 a 6, toda la gente tiene su propiedad, la trabaja, esto es mío, yo trabajé esto y yo podo la viña, yo saco el fruto de la viña. Pero en el séptimo año, no, pues todos tienen que sacar lo que dio la tierra, nada es de nadie. Entonces ahí, claro, nadie se molesta que venga alguien y le tome una parte de eso, de la comida, si usted tampoco trabajó para ello, para esa fruta. Entonces es bastante significativo lo que la Torá hace, ¿no? Nos dice 36 veces amar al extranjero. ¿Es extraño, no, que nos diga esto o no? Yo creo que no es tan extraño. Entonces esto tiene que ver en que nosotros seamos capaces de entender que tenemos que ver nuestra posesión como algo dado por el Eterno, que tiene que tener una posible redención. Entenderlo así. Si el Eterno me pide o me exige algo, en el momento de dármelo, me dio la oportunidad de yo poder otorgárselo a alguien más, redimir a otra persona con lo que Él me dio. Le tengo que dar a lo que yo tengo la chance de redimir a otros. Entonces a veces es fácil con el hermano, pero es difícil con el que es de afuera, el forastero o el extranjero. Es difícil amarlo también. A veces con mi hermano yo trabajé, me esforcé, de repente viene alguien de afuera y le tengo que dar algo si no trabajó ni se esforzó. Entonces, toda esta definición en realidad nos habla de que obviamente hay una importancia grande, que nuestra forma de tratar al que nos pide, ¿cierto? Ahí hay algo que marca lo que hay en nuestro corazón, en el corazón de una sociedad. Yeshua dijo en palabras muy simples: el que te pide, dale. Y fue, pero Señor, por favor, contexto. Por favor, ¿a dónde lo aplico? Al que te pide, dale, dice. Y es como, wow. Bueno, Yeshua tenía entendida que toda su vida tenía que disponerla para la redención de sus hermanos, completamente. Al que te pide, dale, dijo Yeshua. Si había que dar la vida, había que darlo todo, lo que tenía, dáselo. Es tu hermano. Eso es completa redención y lo que nos trajo, nos compró a nosotros, ¿cierto? Compró nuestra falta. Y Él nos dijo tan sencillo: el que te pide, dale. O sea, en el fondo tienes que estar dispuesto a redimir a otros, a ayudar a otros, a compartir con otros. Si no, no se cumple el mandamiento grande que nos dejó nuestro Maestro, que es: amaos unos a otros como yo os amé a ustedes, a vosotros. Ámense como yo los amé a ustedes. Y Él nos amó sin condición, sin acepción. Y nos amó y lo dio todo. Y entendió que toda su vida tenía que disponerse a la redención de otros. Entonces uno tiene que mantenerse, digamos, en esa línea. A veces queremos llegar a lo más alto, pero a veces la gente va pisoteando a otros para llegar a lo más alto. A veces hay una dificultad, prefiero tirársela a otro, la saco de mi camino, se la tiro a otro para que no llegue tan lejos. Bueno, la Torá no nos habla nada de esto. Al contrario, nos habla de que hay que tener, ¿cierto?, un gran amor por el prójimo, y hay que estar dispuestos a ceder lo que tenemos para ayudar a nuestro prójimo. Como dijera un padre o un curita, dar hasta que duela, decía él. Bueno, en realidad cuando ya deja de doler es cuando ya parece que aprendimos. Cuando duele todavía es que hay que aprender. Yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Entonces, el Shabbat nos ayuda a entender, claro, trabajamos 6 días, nos esforzamos, el séptimo descansamos, disfrutamos de lo que Él nos da. Pero también hay que compartirlo. También hay que disfrutar con nuestros hermanos. Hay que ayudar al que necesita. Tenemos que estar ahí para tender una mano. Y saber que el Eterno nos dio todo, pero a toda posesión vuestra otorgaréis el derecho de ser redimida. Todo lo que tengan puede ser redimido. O todo lo que tengan tiene que ser dispuesto para la redención de otros. Esa es la Torá. Por eso dicen, ¿en qué consiste la Torá? Amarás a Dios como a Dios
como a ti mismo y amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en eso se resume toda la Torá. Todos estos son conceptos de que el amor nos puede traer a nosotros. Cuando una persona ama a otra, lo da todo. Cuando un padre o una madre ama a sus hijos, lo da todo por sus hijos. Eso es amor. Eso es redimir el tiempo, porque eso es lo que nos dedican nuestros padres, ¿cierto? El tiempo para ayudarnos, apoyarnos. Hoy día estamos en una sociedad, yo diría que un poco egoísta en este sentido. Cada cual quiere vivir su vida, disponer el tiempo para sí, para hacer sus cosas y no para nadie más. Un perrito sí, un niño no. Porque esa es la verdad. Entonces, hoy día estamos en una sociedad donde nadie tiene tanta disposición a redimir a otro. Entonces, por otro lado, otros discuten, bueno, pero hay que ayudar a los demás. Entonces, pongamos más, reformemos las cosas para que el Estado, por último, se haga cargo, no sé, pero alguien tiene que ayudar a otros. Entonces, cuando estamos en una sociedad donde no hay bondad y voluntad de ayudar a otros, la sociedad sufre por sus valores. Y hoy día estamos sufriendo por los valores, no nos ponemos de acuerdo en nada. Estamos hace años, por ejemplo en Chile, entrampados y no se supera ningún conflicto que hubo, que se levantó. Falta un poco de bondad, falta un poco, ¿cierto?, de pensar en el otro y no en los propios intereses. Bueno, lamentablemente Israel, mientras guardó todo esto, estuvo en la tierra, vivió y prosperó. Pero cuando dejaron de guardar el Shemitah, el Yobel, cuando dejaron de darle libertad al esclavo, cuando dejaron de devolver lo que no les pertenecía 100%, sino que estaba prestado, cuando dejaron en el fondo de guardar ese concepto, dice que fueron expulsados. O sea, no es que Israel fue expulsado a Babilonia porque no guardó un Shemitah y trabajó el año séptimo y el 50 y ya. No, es que dejaron de hacer redención con su prójimo, con su hermano y con el que necesitaba y con el que la Torá nos ordena. Dejaron de redimir a otros. Entonces, ¿qué sentido tiene que siguieran en la tierra? La tierra los echó. Una tierra que tendría que redimirse por sí misma, por así decirlo, dejarla descansar. Entonces, a veces todas estas divisiones, los conflictos que vemos, a veces nuestros conflictos personales, es porque no hemos sido capaces de entender este concepto de redimir a otros, que lo que el Eterno me dio es prestado, aunque consiga mucho me dio, Baruch Hashem, pero es prestado, y tengo que yo darle la opción a que pueda ser redimido, todo lo que Él me ha dado, y en algún momento disponerlo para Él como su siervo. Entonces, si no entendemos esto, y no practicamos esta redención, la tierra cobra, ¿cierto?, todo lo que no se le dio. Pero no fue un problema simplemente de no obedecer un mandamiento, es un problema de que jamás entendieron lo que es ser redimido. Entonces fueron vendidos como esclavos nuevamente por Babilonia, fueron dispersos. ¿Para qué? Para que alguien pudiese comprarlos nuevamente y redimirlos. Y el Eterno dice, bueno, así fueron dispersos, pero yo te recogeré, te voy a redimir, te voy a comprar. Nuevamente los voy a recoger para que aprendan lo que es ser redimido y para que aprendan a vivir lo que es ser redimido. Y aquí estamos. Y quizás muchos de nosotros, descendientes de aquel pueblo, en otro lugar del mundo, a la distancia de la época, del tiempo y del territorio. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender la redención. Y hasta aquí hemos llegado para aprender a redimirnos, que Él nos redimió, y a redimir a otros. Aprenderemos la lección, porque para volver a ascender al monte, bueno, hay que volver hasta allá. Y para eso hay que ser redimido, porque los redimidos son los que regresan a Sion. Los que regresan a Sion no son los no redimidos, son los redimidos. Entonces tenemos que aprender la redención, y en eso nos lleva la vida, ¿no?, para volver a ascender al monte de Jerusalén, a ir a la fiesta del Eterno, a encontrarnos con Él y a reunirnos con Él nuevamente. Baruch Hashem, que el Eterno ha permitido una redención para Israel en nuestra época contemporánea. Muchos retornaron, pero quizás muchos no viven en la redención. Al contrario, están
quizás lejos de la redención. Por eso oramos y siempre decimos que Él nos acerca a la redención, que Él acerca a su pueblo a la redención. Pero ojo, no se trata solamente de que alguien vuelva físicamente, es que aprenda esto, es que aprendamos, ¿cierto?, a disponer lo que el Eterno nos dio temporalmente para el bien de nuestros hermanos. De otra forma, todo nuestro éxito, como dijera un rabino, la alegría no es completa si no es compartida. No hay alegría completa si no es compartida. No lo es. Aunque uno lo consiga todo, no lo es todo. Si no podemos compartirlo con alguien o de alguna forma, no es completa la alegría. Y la redención, eso es, pues, compartir con otros lo que tenemos. Bueno, familia, los dejo hasta acá. Este es el comentario de la parasha. Espero que sirva de reflexión para nosotros. Que el Eterno les bendiga y que nos dé un excelente Shabbat, ¿cierto? Y que pronto vuelva a Sion su pueblo redimido. Y que seamos parte de ellos, ¿cierto? Baruch Hashem. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom, nos despedimos. Mano Víctor, ¿hay alguna instrucción, alguna dirección para ahora? ¿Para preparar algo, arreglar algo, las mesas, alguna cosa? Ya. ¿Está todo? Okay. Ya. Sí, cantemos. Vamos a mostrar primero a los niños, ¿ya? Ya. Los niños primero. Ponte Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Está muy bien. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Sí, yo tengo apenas 36 años. Yo soy Bacán, gracias. 5%.